Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este nuevo taller, que es el quinto en el marco del programa de Economía Social UPE, en esta cápsula de capacitaciones para la mejora continua de la economía social. Le agradecemos al profesor Roberto Chan por compartir hoy toda su experiencia y todo su conocimiento en esta capacitación sobre planificación estratégica en proyectos de economía social, un poco para conocer su trayectoria académica y profesional. El profesor docente licenciado Oscar Chan es maestrando en Economía y Desarrollo del Turismo, profesor universitario y también director de turismo del municipio de Tres Arroyos, y actualmente se encuentra como gerente en un reconocido hotel de la zona de la costa bonaerense. Y bueno, nos viene a compartir un poco su experiencia. Les agradecemos a todos por estar ahí y bueno, le comparto la palabra al profesor para que nos inicie su capacitación. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Hago dos salvedades nada más. No sé por qué dice Roberto, soy Rodolfo. No sé si más o menos va igual, ¿no? Oscar Rodolfo, me dicen Oscar siempre. Y no soy más director de turismo de Tres Arroyos, soy gerente de un hotel. Y además, bueno, trabajo en investigaciones en la facultad y varias ahí, distintos proyectos con otras entidades públicas en planificación, desarrollo territorial, planes de ordenamiento urbano en provincias de Neuquén. Trabajo también en temas relacionados a la gestión de residuos, desde el manejo, desde lo más simple, lo más institucional, que es la gestión del relleno sanitario, los reciclajes, y he trabajado donde he sumado mayor experiencia, siempre digo yo, en mi doctorado, que fue mi trabajo territorial en Esteban Echeverría y otros municipios que tenían con población con problemáticas socioambientales, con vulnerabilidad socioambiental. Bueno, y ahí donde empecé a trabajar más de lleno el tema de la planificación estratégica. No fue de un día para otro, porque nos habían contratado para armar una cooperativa de recuperadores urbanos. En su momento eran cartoneros o carreros, según lo que podamos llamar, lo que queramos llamar, pero eran lo mismo, nada más que uno iba caminando con un carrito, otros a caballito con un carrito. Nada más. En una población con problemática, bueno, social, ambiental, atravesada por una crisis gigante en todo sentido. Nos contrataron desde el BID, por el programa de Promeva, programa de mejoramiento de barrios, en el barrio de San Ignacio, al lado de los Arroyo Ortega, los que son de Esteban Echeverría, o conocen un lugar donde había mucha contaminación ambiental, porque había curtiembre. Bueno. Empezamos a trabajar el armado de la cooperativa. Creo que lo hicimos en 10 días, el armado de la cooperativa. Nos sobraban en 5 meses y medio. Hemos hecho todo rápido. Pero ese programa terminé trabajando 8 años, 7, 8 años ahí. O sea que lo que nos pareció simple, armado, yo me dedicaba, también soy especialista en temas ambientales, socioambientales. Lo que iba a ser rápido, un trabajo rápido, que era armar una cooperativa, contar 33 personas, armar un estatuto, inscribirlos en el INAP. O sea, el INAP no. Y no fue INAES, tan, ¿no? el INAES, y no fue tan fácil inscribir, y no fue tan fácil concretar el simple trabajo de armar una cooperativa. No era tan fácil, no era tan simple. No era, a veces digo que, como yo hago un chiste siempre, que eh, las soluciones de oficina bajo un aire no son las mismas que tenemos los profesionales en el territorio, porque empezamos a hacer a través, nos empezamos a, simple, juntemos los documentos para armar la cooperativa,
no había documentos, no había partidas de nacimiento. Había familias, personas que no sabían qué día habían nacido, cuándo habían nacido, dónde habían nacido, quiénes eran sus padres, no tenían partida de nacimiento. Y nos dimos cuenta que el equipo no nos alcanzaba con tener, yo soy politólogo, con especialistas en temas ambientales, no nos alcanzaba con tener un especialista en seguridad y higiene para que el cartonero sepa manipular los materiales, que creo que sabe manipularlos 10 veces mejor que cualquier especialista en gestión de residuos. Bueno, empezamos a entender que la problemática era otra, que estaban atravesados por una problemática de abandono, de estar en las tinieblas, totalmente excluidos del sistema. No sabían que tenían derechos a cosas. Y nuestro trabajo fue 7 años y pico, tratar de mostrarles que tenían derecho. Esta es una pequeña introducción porque de ahí empezamos a trabajar mucho la planificación en economía social, economía solidaria, en cooperativas. Yo no estaba solo en el equipo. Yo trabajaba con otro especialista en planificación estratégica, que es Mario Racket. Es conocido en el ambiente porque, no sé si alguna vez manipularon algunas semillitas de ProHuerta, que es de una cooperativa armada en San Juan, el proveedor de esas semillas. Bueno, Mario Racket también, parte del equipo del psicólogo nuestro, el psicólogo especialista en economía social. Él también hace lo mismo que yo. Especialista en planificación, nos ayudaba a planificar para entender que ya tengas un kiosquito o tengas una multinacional, estés en un municipio o estés en un ministerio nacional o provincial, siempre hay que planificar. Que para mí no es tiempo perdido, es tiempo ganado siempre. En la pandemia, a la planificación estratégica le cambiamos el nombre, pusimos hoja de ruta en turismo, porque todos los días nos iba cambiando, pero todos los días planificábamos 3 escenarios, uno de apertura, uno de intermedio y uno de cierre. Y siempre estuvimos trabajando, generando nuevos escenarios, pero eso gracias a la planificación, a un buen diagnóstico, dedicarle el tiempo, escucharlos entre todos los compañeros de la organización, ya sea, no sé, un grupo, una cooperativa de recuperadores urbanos, una cooperativa de turismo, de guías, lo que sea. Es necesario hacer un buen diagnóstico entre el equipo, poder identificar, como digo yo, voy a ahorrar un montón de pasos, después lo vamos a ver más en detalle, tengo para compartir un PowerPoint. Vamos a ahorrar un montón de pasos, generar un montón de pasos y cuestiones de preguntas. Siempre tenemos que desarrollar, para nosotros, siempre digo de buena onda, ¿no? Porque a veces terminan siendo conflictos dentro de los equipos, la mirada crítica. Estamos en un espacio del ámbito universitario, profesional, que más que saber una definición, saber algo puntual, yo siempre creo que nuestro mejor desafío como alumno, estudiante, docente o investigador es la mirada crítica. Pero siempre una mirada crítica constructiva, ¿no? Yo digo, soy pesimista, positivista, ¿no? Que como soy planificador, no tengo, a veces me tildan de qué mala onda, pero fui criado así, soy hijo de un planificador también, no es que salí solo así. Soy hijo de un planificador y siempre la mirada crítica, crítica de todo se puede mejorar, todo lo podemos mejorar, todos los procesos son mejorables, siempre. Pero cuando yo critico o identifico un problema o identifico una crítica, tengo que hacer el esfuerzo muy grande antes de mostrarla, buscar una solución, entender cuál puede ser un camino para mejorar, siempre ser positivo porque a veces las críticas pueden destruir internamente o resquebrajar o herir susceptibilidades dentro de los integrantes que más o menos todos le dedican mucho esfuerzo, mucha energía, dejan de lado familias para estar en la organización, dejan de lado muchos intereses personales, familiares. Por eso siempre hay que trabajar con el tacto. Con el tacto, más cuando somos, a veces uno trabaja como consultor o asesor o acompañante, suele estar acostumbrado quizás a un nivel, y cuando trabajamos en organizaciones, no quiere decir que no aprendamos como consultor, ¿no? No es que solamente vamos a aportar cosas. Yo siempre digo que cuando hice ese trabajo en Esteban Echeverría, para mí fue un doctorado,
mi mejor formación profesional como persona, ser humano, lo que sea, lo construí ahí, ¿no? Porque entendí cuáles son las limitantes de armar una cooperativa, que no solamente es armar el papel, porque el papel lo armamos en 10 días, juntás 20 personas, armás más o menos un estatuto constitucional, lo armamos todo bien, divino, cargamos, vamos antes era con el disquete, ahora ya no es más disquete, cargabas la cooperativa, la armabas, ponía aquí el presidente, los vocales, quién va a llevar toda la parte contable, el libro de actas. Eso es fácil. Lo que es difícil es entender la situación de todos los integrantes de ese equipo. Y la situación personal, familiar, laboral, de todos esos integrantes del equipo es parte de la planificación también. Nosotros cuando armamos y planificamos nos pedían, no, hay que armar del BID, nos pedían, también, ¿no? Es uno cuando describe los diagnósticos, siempre tienen que ser entendibles y bien descriptivos para que la persona que toma decisiones no va a ir nunca al lugar donde estamos trabajando. O donde estamos trabajando, o el equipo, o no sé, estamos pidiendo un crédito al banco, nadie va a ir a ver dónde estamos parados, con las problemáticas diarias que tenemos, que puede ser inundaciones, robos, incendios, lo que se nos ocurra y un poco más también, ¿no? Esas problemáticas son parte de la planificación, son parte de, según donde se desarrolla nuestro emprendimiento de economía social solidaria. Por lo general, los emprendimientos de economía social solidaria no están dados en lugares ideales, ¿no? Siempre están atravesados con distintas problemáticas y muchas veces problemáticas muy complejas que son difíciles de desatar, de acomodar, de trabajar. Yo siempre le digo, fui por 6 meses, nos quedamos 7 años y medio. Porque empezamos a jugar y a entender y a ser parte de esa problemática y nos dimos cuenta que para planificar un proyecto social, de economía social, tenemos que conocer a nuestros compañeros. Nosotros hacíamos talleres para conocernos entre nosotros, contábamos nuestras historias de vida. Simplemente, algunos tuvimos, por suerte, un acompañamiento familiar, una contención familiar, pero la mayoría de los integrantes de nuestro grupo de trabajo, de la cooperativa, no tenían una historia de vida como tenía uno, como tenía yo en mi caso, que papá, mamá, un árbol genealógico tradicional, ¿no? Y una contención, un acompañamiento. Cuando yo tenía un problema, siempre me daba vuelta o miraba al costado y tenía alguien que me apoye. Un familiar, mi familia directa ahora, actual, un amigo, un profesional. Nosotros teníamos dentro del equipo un psicólogo para nosotros, porque nos enfrentamos a una realidad muy compleja, donde vimos cosas que lamentablemente uno no se imagina verlas tan cerca de su casa. Chicos desnutridos, con problemas neurológicos por contaminación ambiental, temas de violencia, y etcétera, cada vez más profundo, más grave, más triste, adicciones, de todo. Y ahí nos dimos cuenta, no podemos planificar solamente hacer una planificación estratégica de una cooperativa de recuperadores urbanos, si no planificamos todo el entorno, dónde nos estamos moviendo. Eso nos ayuda a entender como profesionales, que siempre lo hablamos con Alejandra, cuando hemos algunas materias juntos, es que yo no puedo diseñar un proyecto si no pienso en los que están al lado, los que están afuera de mi proyecto también, porque son parte de mi proyecto. Cuando pensamos en temas sociales, y más hoy en día lo estamos viviendo en el mundo, en Argentina más que nada, y en el mundo también, un mundo muy individualista, donde solamente importa me pongo tipo los caballos para mirar adelante y solamente me preocupo que me vaya bien a mí, el resto no me importa. Y yo creo que no funciona el mundo así. No funciona. Para mí no funciona así. Y siempre lo hablo, trato de recalcárselo a mis compañeros, a mis alumnos y a todos, porque somos parte de una sociedad. Yo siempre digo, si mi entorno no está bien, yo tampoco voy a poder estar bien. Y es simple eso. Y lo estamos viviendo hoy en día. No es solamente ahora, sino lo venimos viviendo en los últimos años, y creo yo que se agravó con la pandemia, ¿no? Cuando todos pensamos, vamos a salir mejor de esta, y creo que salimos mucho peor, mucho más egoístas, más individualistas, preocupándonos en cuestiones. Por eso, cuando hablamos de economía social, es el ámbito donde podemos rescatar
me importa lo que le pasa a mi compañero de trabajo, me importa lo que le pasa a los que están ahí. ¿Por qué? ¿Cómo nace un proyecto de economía social? Por una problemática, algo que es parecido al método que identifica, tengo a mi compañerita, identificamos un problema, una necesidad. No solamente tiene que ser un problema, puede ser necesidades económicas, sociales, educativas, lo que sea, de salud. Entonces, ahí empiezan a surgir los problemas, las necesidades. Y cuando es una necesidad, si no está el Estado, está la comunidad, están los vecinos que se juntan. Quizás porque esos vecinos fueron a reclamar al municipio. Anda, que yo pongo. Perdón, justo salió del jardín mi hija y ya tengo acá. Nace una necesidad que no fue abordada por el área que sea, ya sea municipal, provincial o nacional. Y eso hace que los vecinos se junten, o los vecinos que tienen esa misma problemática, y surjan proyectos turísticos, ambientales, de salud, de educación, de contención comunitaria, como la sociedad de fomento. Tenemos un montón de situaciones distintas que dan forma a distintas abordajes de problemáticas de los barrios. Yo voy a compartir un PowerPoint, es muy técnico, pero voy a tratar que es técnico, es con definiciones, tampoco es tan complejo. Y también a las chicas les dejé 3 textos para que puedan después distribuir, ahí son 3 PDF. A veces tengo... Ahí estamos, F5 y comparto. Bueno, acá tenemos esto. Bueno, vamos a hablar directamente. Yo ahí lo que les contaba recién era más o menos lo que, como planificadores, los escenarios que nos podemos encontrar. No son muy simples. Hablando de planificación, tenemos que pensar que la planificación viene de... La mayoría son todos estos términos que trabajamos en las organizaciones o en la vida cotidiana, son términos asociados a lo militar, ¿no? ¿No? Cuando empezaron son todos términos asociados a lo militar. Yo voy a dar algunas definiciones y después vamos a ir yendo más en profundidad y, bueno, analizar algunas cuestiones. Los caminitos. Si bien podemos planificar con una teoría, con otra, con una mirada, no cambian mucho el caminito de la planificación, es más o menos parecido. Planificar, en su significado más amplio, implica la identificación de un conjunto de variables con el objetivo de adoptar un curso de acción que permita alcanzar un estado o situación predeterminado. Planifico, identifico a dónde quiero llegar, que sería el objetivo estratégico, el objetivo general. Yo lo defino más como un objetivo estratégico. Y en base a la planificación, el diagnóstico, los escenarios, identificar lo positivo, lo negativo, sea interno como externo, nos ayuda a poder determinar una especie de caminito para poder llegar de la mejor manera hacia mi objetivo. No es fácil. Muchas veces lo que planificamos por cuestiones internas o externas no suele ser tan fácil de volver a encontrar el caminito, ¿no? La brújula es como digo yo, tengo las Bermudas que nos da vuelta. Perdón, un segundito, que tengo que... Bueno, vimos planificación, ahora vemos la estrategia. La estrategia es la teoría del movimiento hacia el objetivo, donde el criterio de decisión de cada movimiento es obtener el máximo de libertad de juego después de cada decisión y respuesta del oponente. Entonces,
yo al entender cuál es el escenario donde me voy, el tablero donde me voy a mover, donde van a moverse mis piezas, también tengo que poder diagnosticar cómo se mueven las piezas que yo no controlo. Y la estrategia es cómo logro tener, encontrar el camino adecuado buscando la eficiencia y la eficacia, ¿no? Justamente eficiencia para usar la menor cantidad de recursos necesarios para lograr ese objetivo. Y acá vamos a la definición ya un poquito más integrada. La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al qué hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen, ¿no? Que vamos a desarrollar con nuestra organización. La planificación estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción, que son las estrategias, para alcanzar dichos objetivos. Esta es una definición de la CEPAL. Yo este apunte se los di para que después se los compartan. De ahí tomo mucho cuando planifico. Está muy bueno, la verdad. La planificación estratégica en el ámbito público es una herramienta que nos ayudará al establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias como el apoyo a la definición de los recursos que necesitamos para lograr los resultados esperados. Por lo tanto, debe ser un proceso simple e incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas en el proceso presupuestario. Acá, si bien hablamos de planificación en el Estado, esta definición se puede llevar a lo público, como está esta definición de público, a lo privado, a la organización, a una empresa o a una cooperativa de trabajo. Entonces, siempre el objetivo que persigue la planificación estratégica es el mismo, es poder identificar el estado actual y poder proyectar poder diseñar diferentes escenarios para poder diseñar posibles caminitos para lograr, justamente el resultado esperado. Cuando planificamos, hablamos de visión, misión y objetivo estratégico. La visión, ¿cómo queremos ser reconocidos, ¿no? Nuestra organización, ¿cómo quiere ser reconocida? ¿Cuál es el propósito de la organización? La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público. Visión. Esto después pueden agarrar, yo tenía varios ejemplos de visión, pueden agarrar, poner en internet algunos ejemplos de organizaciones que a ustedes les parezcan interesantes y entrar en sus páginas web, si tienen, obvio, más fácil, y por lo general todas las empresas u organizaciones tienen la visión, la misión y pueden leerla bien y desglosarla y entenderla, ¿no? Misión. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quiénes hacemos? La misión es una descripción de la razón de ser de la organización. Establece su quehacer institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia. Objetivos estratégicos. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué resultados esperamos lograr? Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad pública, ministerio, órgano u organización espera concretar en un plazo determinado mayor de un año, porque si no sería un objetivo normal, tradicional. Bueno, para el cumplimiento de la misión de forma eficiente y eficaz, ¿no? Nosotros cuando diseñamos objetivos tenemos que generar, esos objetivos se tienen que transformar en metas y esas metas se tienen que poder ponderar, por ende tenemos que dar un valor siempre a esos objetivos para poder medirlos. Después vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver por qué tenemos que hacer esto, lograr medirlos.
Acá tenemos un poquito cómo serían los diferentes pasos de la planificación. Tenemos que, en base a la actividad productiva o a la actividad que no, nuestra organización social fue creado, tenemos que identificar siempre el marco normativo, tanto nacional, provincial como municipal. Nacional con leyes nacionales, provincial con leyes provinciales y municipal con ordenanzas. Eso nos va a ayudar a entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro del marco de la ley. Tenemos que identificar y definir la misión, la visión, el objetivo estratégico. El objetivo estratégico lo vamos a definir cuando salgamos un poquito más. Y después yo siempre digo que para mí la conclusión de un diagnóstico es el FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tenemos, para no entrar en detalle en un FODA, tenemos cuestiones externas, positivas y negativas. Las cuestiones externas es importantísimo poder identificarlas, ya que no las vamos a poder revertir, pero vamos a poder o potenciar, si es positivo, potenciar ese aspecto positivo de las cuestiones externas. No me escuchaste, me limpié la cola con papel. Y, Oscar, ¿querés atenderla un ratito? No, ya se autoacomodó. No, porque está muy bien ser padre, es así. No, está bien. Bueno, justo estoy solo, mi mujer está dando clases en otra la universidad. nueva era y nos encanta. No, está bien. Sí, No, también bueno, como integrar la vida profesional con la vida íntima, ¿no? Familiar, que es como toda una integración, no es que una cosa queda por un lado y la otra por el otro. Va, por lo no, menos. bueno, pero ya se acomodó, también tiene que autos acomodarse, ¿no? También aprender un poquito a ser autosuficiente. Está acostumbrada a que estamos. Hoy cuando nombrabas lo de la pandemia, que coincido con esto de que llega con quizás marcando un individualismo sin darnos cuenta, pero también hay otras cosas positivas y una de ellas es esta, ¿no? Que nos hizo involucrarnos bueno, damos clases con la nena UPA, ¿viste? Ya es algo que forma parte del cotidiano. Sí, Que también. antes no era en lo profesional, no era tan común. No, yo igual Y también eso hay con la que celebrarlo. pandemia y todas estas cuestiones familiares, a mí siempre en lo laboral, en lo profesional, la prioridad es mi familia, también por eso estoy viviendo donde estoy viviendo, ¿no? Totalmente. Prioridad familiar para poder disfrutar. Yo siempre digo que tengo un privilegio de haber podido llevar todos los días del año, el año pasado y este año, y haber llevado y haber ido a buscar a mi hija todos los días en la escuela. Claro, Y totalmente. para mí Y eso bueno, es eso un nos hace privilegio. estar en encuentros como economía social. Si no, no Totalmente. estaríamos acá haciendo red. Les doy un ejemplo puntual de economía social asociado a este pequeño ejemplo de las familias, ¿no? Cuando diseñábamos los rellenos sanitarios y las plantas de separación, el gran problema que teníamos de falta, porque por lo general los hombres son sexo masculino, es el que iba a buscar el material por las calles, caminaban entre 35 y 40 kilómetros por día, ¿eh? No es que iban a buscar material y se lo traían. Iban a caminar y después las mujeres con los niños hacían el proceso de separación. No se imaginen una planta con cinta de separación, con la tecnología, era en sus casas, separando con los chicos. Y Claro. empezamos a identificar después porque las mujeres de los grupos familiares eran las que habían ido al colegio, las que sabían, manejaban toda la parte de números, papelería y clasificación del material reciclable, ¿no? Y cuando empezamos a diseñar la planta, no en Esteban Echeverría, sino yo en otro lugar que trabajaba, que fue en otro país, en Brasil, que estamos entendiendo por qué el tema de las faltas. La gente, las chicas no venían a trabajar, tenían que venir a separar, le habíamos armado la planta con las mesas de separación, todas esas cuestiones, y no venían. ¿Y qué empezamos a detectar? ¿Qué problemáticas detectamos que son transversales, ya sea cualquier país
cualquier provincia, lo que sea, era que las madres estaban cuidando a sus hijos. Y si nosotros no adaptábamos la estructura física donde iban a desempeñar esa función, que era separar los residuos, los proyectos iban a fracasar. ¿Por qué iban a fracasar? Porque no nos preguntábamos, nunca se habían preguntado, por ese en este caso puntual en Brasil, no habían diseñado una hermosa planta de separación, pero nunca habían pensado en la familia, en cómo se componían, en los usos y manejos, y usos y costumbres de cada familia, de composición de cada familia. Y ahí nos dimos cuenta que la gran problemática, los horarios, las falencias que tenían en las plantas de separación. Y empezamos a pensar que las plantas de separación tienen que tener una guardería, una cocina, un aula donde los chicos, las madres o algún equipo especialista pueda dar apoyo escolar, vestuarios, lugar donde comer. Empezamos a ver que no era solamente armar un tinglado con 3 máquinas que hagan una cinta de separación y tener un camión que traiga los residuos y otro camión que los lleve para vender. Era mucho más que eso, era mucho más profundo. Entender por qué los chicos iban a la escuela o no iban, o qué problemáticas tenían. Pensar no solamente ser un profesional o un técnico que está armando una cooperativa, que está viendo cómo podemos ser mucho más eficiente de la venta del cartón, cómo lo podemos guardar mejor, cómo lo podemos empaquetar, sino pensar en la familia. ¿Qué hay detrás de la persona que está separando un residuo? ¿No? Que había problemas familiares, problemas de hambre, de enfermedades, siempre digo etcétera, 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 porque era muy, a veces a veces nos íbamos siempre muy angustiados porque el mismo sistema los echaba del sistema. Las unidades sanitarias quizás era el primer obstáculo para ingresar al sistema de salud. El sistema, no sé, quizás alguna función de un servicio público era un obstáculo para que ellos vivan escondidos en un lugar a las afueras de una localidad o un municipio. El mismo sistema económico hacía que ellos tenían que vivir de una manera precaria y desorganizada. Entonces, fueron muchas cosas. Y eso nos lo dio el diagnóstico. Cuando identificamos los problemas internos de la futura cooperativa, nos dimos cuenta que no eran problemas que siempre venían todos, no, pues si le compramos la ropa de trabajo, le compramos los zapatos de seguridad, le compramos un montón de cosas y no los usan. No los usan porque el mismo sistema de compras, son pequeños detalles que uno piensa y analiza, el mismo sistema de compra de cada municipio, porque los fondos para comprar equipamiento venían por municipio, igual si bien lo rendíamos en el municipio, se rendía para la Nación y el BID, un sistema hiper controlado. El mismo sistema de compras o de compras del municipio hacía que compremos el más barato, no lo mejor. Y cuando nosotros íbamos y peleábamos, le compramos zapatos de seguridad que eran, siempre digo, eran suecos más que zapatos de seguridad, dijimos, no, una persona que camina 30, 40, 50, hasta 60 kilómetros por día, tiene que tener un zapato que sea el mismo que tengo yo. ¿Por qué a mí me dejan comprar un zapato de calidad, cómodo, confortable, y al equipo de trabajo, a los cooperativistas, no me aprueban la compra de un zapato bueno, con norma IRAM, con todo lo que tengan que cumplir? Entonces, bueno, estas también fueron grandes luchas, y también grandes luchas internas dentro de un municipio, y empezamos a entender que era un trabajo en red. Desde el Estado tiene que ser un trabajo en red transversal, y de a poco incorporando, enseñándoles, dándoles confianza a todas esas familias postergadas de un gobierno u otro, eliminadas del sistema, sacadas del sistema, empezar a devolver, que ellos vuelvan a confiar en nosotros, en confiar en el sistema. Yo siempre creo que es al revés. Las familias excluidas son las que perdieron la confianza y la esperanza en algún momento formar parte de algo, de una comunidad. Y eso es lo que como especialistas, como consultor o como técnico, o como profesional, como futuro profesional, tenemos que poner el ojo en que nuestros diagnósticos o nuestros trabajos tienen que estar pensados en la inclusión democrática, social o como le querramos llamar.
Bueno, después seguimos. Objetivos estratégicos es hacia dónde queremos ir. Las estrategias es cómo vamos a llegar. Una vez que identificamos el diagnóstico, hicimos los aspectos negativos, positivos, tanto externos como internos, identificamos las diferentes estrategias que son las intervenciones. Planes, programas, subplanes, todo lo que querramos proponer y estrategias. Ya puede ser estrategia de comunicación, de producto, de comercialización, de abordaje territorial, de compras, de lo que querramos dentro de nuestra organización. Lo tenemos que identificar. ¿Cómo vamos a medir el desempeño? Bueno, para eso están los objetivos. Una vez que planteamos los objetivos, los estratégicos o específicos del proyecto, tenemos que generar indicadores, metas. Ese objetivo se transforma en una meta y esa meta se transforma en un indicador. ¿Por qué necesitamos poder medir o ponderar y medir los objetivos, las metas? Es para poder entender que nuestro trabajo, nuestra planificación va por buen camino. Si planteamos objetivos muy altos, si planteamos objetivos irrealizables. Muchas veces cuando planteamos, la primera vez que planteamos unos objetivos, yo digo, faraónicos, que hacen más que exigirnos avanzar hacia más, porque si no, pues si yo pongo acá, si yo me exijo, voy a llegar más lejos. A veces sí, a veces no. El a veces no nos frustran. Si no logramos nuestros objetivos, nos frustran. Pero el diagnóstico, la planificación es un sistema, o sea que siempre se va retroalimentando. Lo que identificamos y ponderamos un objetivo o la meta no la cumplimos, lo que hacemos está para eso, es para justamente entender, analizar por qué no cumplimos ese objetivo y volver a retroalimentarlo para poder, en un poquito más adelante, o las próximas estrategias, próximos pasos, poder cumplirlo. Acá tenemos el método Altadir, que es de alta dirección de Carlos Matus. Tenemos dos: planificación estratégica situacional, planificación orientada a proyectos. Esto está pensado en el barrio, para el barrio. Acá tenemos, este librito le di en PDF para que lo puedan después tener. Es interesante, es re fácil, es re chiquito, hay ejemplos re puntuales donde podemos analizar, y cuando vayamos al barrio, al lugar donde estemos trabajando o al territorio, podamos verlo con otros ojos, empezar a buscar, y estoy seguro cuando lo empiecen a ver a este librito, a analizarlo, a leerlo, que es muy fácil de leer, van a empezar la cabeza sola les va a empezar a trabajar y generar ideas de cómo abordar algunos problemas o cómo identificar algunas problemáticas. Bueno, todos tenemos siempre, cuando identificamos un producto o algo, tenemos que hacer un análisis institucional o situacional del problema o un diagnóstico del problema. Son similares, ¿no? Descripción rigurosa del problema, tenemos, acá dice en el orientada a proyectos, no. A mí me gusta siempre, acá voy a disentir un poquito con Carlos Matus, no tiene ni el nivel para disentir, pero cuanto más podemos en el diagnóstico quizás identificar el problema, nos va a ayudar un montón a nosotros para descubrir la raíz de por qué está el problema. Hacer un flujograma situacional, a mí me encanta hacer flujogramas, siempre lo trato de hacer, identificando todas las cuestiones importantes de un proyecto y desmembrarlas, ir desmembrándolas. Cuando uno trabaja en una sociedad de fomento, donde nos juntamos para hacer las reuniones de la cooperativa o del proyecto de economía social, agarramos un papelito, una cartulina o lo que sea y empezamos a armar, no sé, cada problemática. Problema de salud, bueno, familiar, de los integrantes de la cooperativa, y empezamos a identificar todos los problemas y los vamos llevando como digo yo, el iceberg, que es el problema que se vio, pero abajo tenemos un montón de cuestiones que son las que llevan a que se exteriorice ese problema. Pero adentro de eso hay cosas que no vemos, que es muy difícil de descubrir o identificarlas. Surgen para mí de los flujogramas. La planificación orientada a proyectos, acá dice que no, está muy bien, pero tenemos el árbol de problemas. Si bien el árbol de problemas tiene relación al flujograma,
Un árbol de problemas también lo podemos identificar. Un problema y lo vamos desmembrando para entenderlos, cuál fue, por qué se generó ese proyecto, ¿no? Por lo general, en base a un proyecto, a una problemática, hace que muchas voluntades se juntan para revertir esa problemática, que puede ser una problemática barrial, bueno, salud, educacional, económica, situación económica. Bueno, se surge esa organización diseñamos un plan. Tenemos un árbol de apuestas o una matriz de planificación del proyecto y árbol de objetivos. Hacemos las operaciones, proyecto de actividades, según el caminito que elijamos. Examen de control o gobernabilidad sobre el problema. Analizamos, por eso debemos tener identificado bien el marco normativo institucional para que nos ayude a entender si yo voy a diseñar un plan de actuación. Bueno, no puedo ir en contra de las estructuras gubernamentales, ya sean normativas como otras estructuras de gobierno municipal, nacional, provincial o nacional. Es plantear escenarios. A mí me gusta mucho plantear escenarios, uno optimista, uno intermedio y otro pesimista. Esto de los escenarios lo aprendimos volviendo, mencionamos la pandemia de vuelta, ¿no? Si abrimos, yo estaba en turismo, estaba director de turismo en esa época en Santa Cruz, si abrimos, si se abre para noviembre, bueno, hacemos esto. Si se abre para un intermedio, si se abre para personas de más de hasta 500 kilómetros o provincial, hacemos esto. Y si no se abre, hacemos este otro escenario. Y eso lo íbamos actualizando todas las semanas, porque todas las semanas íbamos viendo qué pasaba en el mundo y tratando de proyectar, bueno, todas esas cuestiones. Los planes de contingencia, ¿no? A identificar cuál sería el camino ideal, las estrategias, los escenarios. Bueno, también nos planteamos planes de contingencia. Después tenemos análisis estratégico, simulación estratégica. Al tener un buen diagnóstico, identificar los actores, tener todo, podemos hacer los pequeños, a veces hasta podemos hacer juegos de roles, donde los integrantes del equipo, conociendo la normativa, yo no digo conocer la normativa en profundidad, ser expertos en normativa, pero tener en cuenta algunas cuestiones, podemos jugar, hacer un tablero de control y podemos jugar entre todos. Uno hace, no sé, del intendente, otro hace el director de obras públicas, otro hace de un proveedor, y uno puede entender, jugando y conociendo cómo se pueden llegar a comportar, cómo nos vamos a ir moviendo nosotros. Tenemos la acción, después tenemos las propuestas de dirección estratégica, propuestas de organización participativa, monitoreo de indicadores, eso es para todos, ajuste periódico del plan, siempre se ajusta el plan. No es, no lo toco, ya lo hicimos así, no, siempre se ajusta el plan, siempre se revisan los indicadores, sean positivos o negativos. Si es negativo, siempre es bueno identificar las cuestiones negativas, porque es mejor identificar que las identifiquemos nosotros que no las identifiquen los de afuera, porque eso nos puede llevar a una crisis financiera, económica, o algún problema, o dejar de existir como organización. Bueno, relación de texto con texto, bueno, y tiene métodos para tratar de interrelación entre problemas, bueno, trabaja problemas en problemas, confiabilidad, etcétera, etcétera. Acá tenemos distintos caminitos, que es más o menos el mismo: selección del problema, descripción del problema, árbol de problema, nudos críticos, diseño de operaciones, árbol de situación y objetivos, análisis de viabilidad, presupuestos de operaciones, vulnerabilidad del plan, cobranzas de cuentas por desempeño. Estos más o menos en el libro van a tener mucha más profundidad. Acá tenemos el rol de los diferentes actores, ¿no? No me voy a estar acá porque, bueno, esto también, cuando nosotros buscamos como una cooperativa, tenemos, no sé, hoy en día cooperativas conformadas por género femenino, hoy en día no. Pero el año pasado había mucho financiamiento. Si es en provincia, sigue habiendo financiamiento para cooperativas. Es más, hay una subsecretaría de Economía Social, creo que es, dentro del Ministerio de Producción de la provincia. Creo que hay algo especial en cooperativas, economía social, algo así.
Lo tenemos desde el ámbito del Ministerio de Producción y también Producción. desde el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario, pero para provincia de Buenos Aires. Creo que Córdoba también tiene la Secretaría de Cooperativismo Claro. y no sé otras. Acá hay gente de la Patagonia que por ahí, ¿De qué parte de la Patagonia? Sí. de Chubut, creo que tenemos Aguante, algunos. los Chubut son los mejores, somos los mejores. Al Yo soy final de, todos somos de Chubut, porque, yo soy de Rawson, Chubut. claro, yo tengo familia en Esquel, así que... Aguante es que. Bueno, y acá identificamos, cuando identificamos los diferentes actores, después podemos encontrar muchísimos más. Pero bueno, hay financiamiento, en Nación, distintos ministerios. Yo me acuerdo cuando estábamos en este programa de las cooperativas, íbamos al INAES a buscar un financiamiento, íbamos a Desarrollo Social a buscar otro financiamiento, Salud, teníamos otro financiamiento para familias vulnerables, etcétera. Y fuimos buscando y buscábamos financiamiento. Después tenés fortalecimiento institucional, también para los consultores, o había... Ahí, Sí. ahí Oscar, también va a resultar interesante más adelante abordar los aportes no reembolsables, ¿no? Los proyectos de aportes no reembolsables, de Sí. aportes reembolsables, digo, los distintos tipos de financiamiento que hay para proyectos. Sí. Quizás da para también otro encuentro. Hay mucho financiamiento, o solía haber, yo me voy a decir, solía haber financiamiento para Volverá. los equipos técnicos. Es más, a mí me pagaba el sueldo, el programa Promeva, de Secretaría de Hábitat, era financiamiento directo BID, que logramos que Esteban Echeverría sea unidad ejecutora. Si no, esto puede pasar que por ejemplo la provincia también es unidad ejecutora. Y esto hace que muchos profesionales tengamos nuestros honorarios de ahí y no nos tenga que pagar la organización. O podemos identificar una organización y nosotros podemos ayudarlas y nuestros honorarios no los pague la organización, sino los conseguimos, los gestionamos para que los pague nación, provincia o municipio por algún programa nacional o de financiamiento nacional. También hay mucho financiamiento de la Unión Europea. No sé, habíamos identificado una con el cónsul de Italia, acá, que está en Bahía Blanca, que la Unión, en realidad Italia, podía llegar a financiar si el equipamiento que iba a usar una cooperativa era de industria italiana. Ellos nos pagaban la consultoría y algunos trabajos, o podían capacitar al personal y colaborar en algunas cuestiones más de ayuda, hasta armaban reuniones de negocios si el equipamiento era italiano. Que hay un montón, la cinta de transporte, la fábrica de pastas, hay mucha maquinaria italiana que se sigue usando, además de muy buena calidad. Bueno, seguimiento y control siempre. La provincia, bueno, financiamiento, marco institucional normativo, planificación y desarrollo, hay distintas áreas que dentro de su visión y misión está el aporte a las economías sociales, la promoción. Hay un montón, provincia, Ministerio de Producción, tiene rondas de negocios. En distintos municipios, cada tanto, Mar del Plata se hizo una grande, que fue a la primera mitad de año, creo que en junio, julio, donde en invitación abierta uno se anota como organización social o empresa, lo que sea, y hacemos reuniones de negocios, vas macheando con quizás proveedores, con interesados en adquirir un servicio, etcétera, etcétera. Yo estaba con un compañero, empezamos con un conflicto una vez en el barrio y terminamos siendo muy buenos amigos. Él tiene, Facundo, también Esteban Echeverría, tiene una imprenta, que también nació así, con una capacitación, formación, con él dábamos cursos. Bueno, el problema nació que había una problemática puntual y conseguimos nuclear el financiamiento para pagar instructor y equipamiento, y ellos nos dieron el espacio porque había una problemática de falta de salida laboral. Conseguimos cursos de plomería, de herrería, carpintería, y bueno, creo que había uno gráfico, y bueno, y ellos lo hicieron, y bueno, siguieron con eso. Pero bueno, como siempre digo, cuando todos los actores que intervenimos, dejamos de lado las cuestiones personales, partidarias, ideológicas, y empezamos a entender que nuestro objetivo, nuestro rol es la problemática de un sector específico de la comunidad que atraviesa problemas mucho más graves que los que tenemos nosotros, que quizás
es dejar de lado alguna postura o responder a un movimiento o algo específico y entender que si todos somos un poco más permeables, vamos a llegar a tener vamos a lograr encontrar un mejor camino para todos. Fortalecimiento institucional, seguimiento y control. Municipio, bueno, lo mismo. Financiamiento, organización institucional. Muchas veces las normativas municipales, provinciales y nacionales son muy viejas. Y muchas veces está bueno también trabajar en conjunto, en medio de la gobernanza, las mesas de trabajo, con el municipio para ver si podemos actualizar alguna normativa que nos beneficie a nosotros, no que nos beneficie, no, sino que nos apoye, porque bueno, hoy quizás hay muchas problemáticas o muchos emprendimientos que son muy nuevos o que surgen de alguna crisis. Las cooperativas de recuperadores urbanos surgieron de la crisis del 2001 y no había normativa, y antes se los perseguía, la policía los perseguía. En Esteban Echeverría había una ordenanza que estaba prohibido la extracción a sangre, y el mismo municipio muchas veces le pedía a los carreros, que eran los que manejan caballitos, que vaya a buscar residuos donde no podía ir el camión. Entonces, era medio loco todo eso. Bueno, ¿y qué hacíamos nosotros? Nos contactamos con el INTA y nos contactamos con la Facultad de Lomas de Zamora y Veterinaria de la UBA, ¿y qué hacíamos? Conseguimos alimento para los caballos, venían cada 15, 20 días a cambiar las herraduras, a vacunar los caballos, a controlarlos y todas esas cuestiones. Entonces, uno sigue profundizando esos trabajos, pero surgió por el municipio. Después hicimos un trabajo con el área de salud del municipio, donde nosotros como equipo les ayudamos a armar al municipio operativos de salud en el territorio, vacunación, firma de libretas, distribución de todo el tema de profilácticos, todo hacíamos ahí. Y después, al cambio de eso, le conseguíamos turnos a los integrantes de la cooperativa. Se caían del caballo, les pasaba temas de salud con los chicos. Al mismo tiempo, con educación, con las escuelas, identificamos todas las escuelas donde participaban donde iban los hijos de los cartoneros y carreros en su momento mal vistos. ¿Qué hacíamos? Íbamos con el caballito, íbamos a dar charlas de reciclaje, pero donde los principales actores capacitadores a todos los chicos eran los integrantes de la cooperativa. ¿Por qué queríamos hacer eso? Porque yo estoy convencido que son los nuevos oficios, es un nuevo oficio y no lo puedo maltratar. Y además yo quería que los hijos, las familias estén orgullosos de lo que hacía el padre, que el padre no hacía solamente una tarea de estar recorriendo, caminando, algo que nadie quería hacer, sino que estaba aportándole un valor al planeta, ¿no? Y aportaba a la economía circular. Bueno, esas eran campañas que uno va probando, son prueba y error, no siempre funcionan. Por eso tenemos indicadores, ¿no? Vamos armando indicadores, ¿no? Habíamos censado todo, bueno, fortalecimiento institucional, conseguimos un montón de cuestiones que no teníamos, equipamiento, nuestra oficina estaba en la sociedad de fomento, habíamos conseguido un montón de obras públicas de asfalto, y a cambio de la contraprestación de la empresa, en vez de que nos ponga un obrador, le pedimos que no gasten obradores y ponga a punto la sociedad de fomento. Hizo 2 oficinas con computadoras que las equipó, eso queda en el barrio, la cancha de fútbol, la cancha de vóley, la plaza, y fuimos generando esas cosas con las empresas que hacían otro tipo de obras, de trabajo paralelo que teníamos ahí en el municipio, pero que está en el barrio donde estaba nuestra población de trabajo, nuestro universo de trabajo. Bueno, la empresa, hay un montón de... Según, si la empresa tiene alguna norma, o es multinacional, o es una empresa más o menos mediana, grande, debe tener algún área o algún programa de responsabilidad social empresarial. Nosotros lo tenemos que si lo podemos identificar, presentar un proyecto, quizás de ayuda, de equipamiento y algunas cuestiones que a veces a ellos les sirve para cumplir, si es una multinacional, para cumplir dentro de la casa matriz, y si es una empresa mediana, chica, les sirve para quizás algún tema impositivo o algo, y quizás nuestra organización de economía social se ve beneficiada quizás con alguna maquinaria, con material base, con algunas cuestiones que vayamos necesitando nosotros. También a la empresa le sirve, si nos colabora con nosotros, de promoción. Siempre nos gusta colaborar con la comunidad y parecer que somos más buenos de lo que somos para las organizaciones.
Yo suelo ser muy irónico con las organizaciones, con las empresas. Compromisos sociales y ambientales, quizás la empresa tiene un compromiso social y ambiental, y nuestra organización quizás está brindando un servicio, o de limpieza, de reciclaje, de lo que sea, y podemos tener quizás un aliado estratégico dentro de una empresa, en una empresa, ¿no? Organizaciones, siempre, tratar de los integrantes como asesor o acompañante, tutor, o como el nombre que le podemos dar al rol que podemos llegar a ocupar nosotros, es incentivarlos a formarse académicamente, aplicar técnicas interpretativas, compromisos sociales y ambientales, siempre, 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 siempre. Pero si nuestro rol es de organización acompañando un proyecto de economía social, siempre luchar por la formación académica si corresponde, si no, bueno, cualquier nivel de formación. Nosotros lo que hacíamos es teníamos 3 programas. Uno era de adicciones y teníamos no sé si el programa Envión, que teníamos para que los integrantes terminen en la primaria y secundaria. Sí, Envión es el extracurricular a la formación de escuela secundaria. Claro. Y teníamos acá en el relleno sanitario también, acá habíamos construido como un aula interpretativa, de interpretación, que digamos todo estaba buenísimo, tipo un centro de interpretación de los residuos. También eso funcionaba de aula para que los integrantes tanto de la cooperativa de reciclaje, o los cirujas que están trabajando, o la gente informal, todos puedan tener un lugar donde quizás tomar algo caliente, participar de las clases, presentar la problemática familiar, personal y diferentes. Eso tenemos, bueno, en el caso de Esteban Echeverría lo hacíamos en la Sociedad de Fomento. Sociedad de Fomento San Ignacio, me acuerdo. Las ONGs, también podemos tener aliados estratégicos con las ONGs. Algunas suelen tener financiamiento. Si son alguna ONG de la Unión Europea, suelen tener muy buen financiamiento para acompañamiento. Para algunas, quizás material, quizás algún honorario, compra de computadoras o equipamiento, ropa de trabajo, etcétera, etcétera. La comunidad local, también está bueno hacer parte de la comunidad local, ¿no? Para que también la comunidad local se empodere de los proyectos comunitarios, no solamente de la sociedad de fomento, de las plazas, de las ferias, de todo lo que podamos generar como economía social para la mejora, bueno, de una situación, de una realidad, ¿no? Nosotros buscamos eso. Lo mismo, comunidad local, uno busca que se capacite, participar de los procesos de planificación. Está buenísimo ser parte en los procesos de planificación a la comunidad, al barrio. Quizás mi proyecto de economía social es una parte chiquita del barrio. Si yo logro hacer parte de mi proyecto de economía social al barrio, va a tender al éxito siempre. O por lo menos va a tener muchos más aliados que van a apoyar y van a hacer lo posible para que nuestro proyecto salga bien. Consolidar la identidad de la comunidad, empoderar los proyectos, conservación del patrimonio, bueno, según lo que sea, ¿no? Patrimonio, yo hablo de los espacios públicos, las plazas, no sé, yo me acuerdo también de agua segura, me acuerdo de trabajado temas de agua segura en los barrios, pero al mismo tiempo, otro proyecto que hicimos también, que con Facundo, en el barrio de San Ignacio, conseguimos un curso de plomería y habíamos conseguido que también se haga la red de agua potable, pero la red de agua potable llegaba hasta la puerta. Lo que nosotros capacitamos para que los vecinos puedan replicar en el barrio, quizás a un mínimo costo, la conexión intradomiciliaria del agua de red. Y eso costó que nosotros habíamos también conseguido otro financiamiento que nos daba el material para hacerlo. Solamente el vecino tenía que pagarle a otro vecino que se capacitó, que estaba en unas condiciones sin trabajo. Ellos se capacitaron con un curso oficial, se capacitaron en plomería y hacían la conexión intradomiciliaria a los vecinos solamente por la mano de obra. Entonces, era un trabajo en red, ¿no? En efecto dominó. Y después tuvimos otro parecido
donde la problemática del barrio era no tenían los basurines, que son los cestos de basura para la calle, donde estamos así los animales no agarraban la basura y la rompían. La idea también de la cooperativa de herrería, la idea de armar una cooperativa de herrería que pueda, ahí planteamos un proyecto faraónico que nos fue bien hasta que conseguimos todo el material, todo el equipamiento, eran 3 máquinas específicas de soldar, todo, teníamos un equipaje, habíamos conseguido de equipamiento. Y estábamos casi logrando que el municipio contrate a la cooperativa esta, que se iba a conformar como cooperativa, para que él haga todos los basurines para los barrios. Después se cayó, no me acuerdo por qué. Pero bueno, era una buena idea, un buen proyecto. Quizás deberíamos haber empezado con ese proyecto en vez que pasara para todo el municipio, quizás tendría que haber sido para el barrio, para empezar también a afianzar el equipo. Planificación estratégica, esto es más gubernamental, lo vamos a ver rápido. Tenemos que armar un equipo de trabajo y participación social como primer paso. Y una vez que tenemos equipo, podemos armar el diagnóstico. Acá podemos armar de equipo de trabajo, puede ser alguien de la universidad que acompañe el proceso de armado de un proyecto de economía social, y la participación social son los integrantes del equipo, de los participantes, los integrantes del proyecto, y quizás algunos otros vecinos. Podemos dividirlo en varios talleres, entrevistas. Bueno, diseñamos una estrategia. Si está acompañado por una universidad, o por un organismo, por una fundación, o alguien que los acompañe, es mucho mejor. Una vez que tenemos esto, armamos el diagnóstico. Armamos el diagnóstico, lo que expliqué antes, ¿no? Armamos toda la cuestión de identificamos lo positivo y lo negativo, interno o externo. Diseñamos objetivos, armamos un plan de acción, implementación de los planes. Acá tenemos más o menos un punto a punto para poder identificar los pasitos de cada uno de los puntos que hablé recién. Bueno, siempre tenemos como trabajo de consultor o trabajo de acompañamiento, equipo de acompañamiento, siempre tenemos que ir informando los logros de cada paso a los integrantes y a la comunidad que participó. Porque eso nos va a ayudar un montón al empoderamiento del proyecto y que todos seamos parte. Bueno, el plan de acción lo mismo. Yo siempre digo, divulgación del plan estratégico, y siempre digo que ya termino y te lo doy. Ahora, pegá con la plasticola y ya te lo doy. Implementación del plan estratégico. Siempre se habla de publicación, divulgación, todas las cuestiones. Antes se gastaba un montón en hermosas ediciones que quizás, como no tenían la participación o se habían ahorrado algunos pasos, o se contrataba a una empresa que lo haga, consultora o empresa, y se ahorraban, y no había el feedback con la comunidad o con los principales actores. Terminaba siendo un hermoso libro que está en las bibliotecas, que uno lo usaba para mirar cosas lindas, fotos, ediciones, todas esas cuestiones. Acá tenemos el caminito, ¿no? Vimos un caminito al principio, acá tenemos otro, estudios preliminares, objetivos de desarrollo, estudios de evaluaciones, análisis, síntesis, formulación del plan, recomendaciones, ejecución del plan y retroalimentación, que puede ser recomendaciones. Vieron que no hay tanta diferencia entre uno y otro. ¿Para qué sirve un diagnóstico? Vamos a entrar más en profundidad un poquito y ya veo que no me falta mucho. El diagnóstico se lo conoce también como línea base o estado de situación. Un buen diagnóstico, ¿qué nos sirve? Cuando yo armo los objetivos, le pongo un valor, los mido, pero los mido en base a ¿qué? A mi diagnóstico, a mi estado de inicio, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el diagnóstico, para entender la línea base o el estado base es la línea de inicio, el punto de inicio, el punto cero sería. El diagnóstico sirve para 3 propósitos: definir la situación actual, fundamentar las soluciones con datos cuantitativos y cualitativos si los tenemos, y establecer una línea base. Bueno, termina acá. Es como que lo corté en un gracias. No, por favor, la verdad, Oscar, muchas gracias por la presentación, muy clara, y la importancia, ¿no?, que tienen tener, digamos, un proyecto estratégico, saber el tema de lo que es el objetivo estratégico, la misión, la visión, ¿no?, de un proyecto para poder iniciar y saber cuál es el camino al cual tenemos que seguir, porque si no tenemos planteado bien lo que es el objetivo estratégico,
estamos en un tema, ¿no? Porque no tenés, como decir, no tenemos la punta del iceberg por dónde comenzar y empezar a desglosar cuáles serían nuestros inconvenientes, el mayor, para después caer en los más chiquititos que podemos llegar a tener. Nosotros teníamos, el equipo inicial era un arquitecto que iba a diseñar la planta de separación, un especialista en seguridad e higiene que iba a ayudar a enseñarles cómo había que trabajar dentro de los zapatos de seguridad, los anteojos, y dábamos capacitaciones, ¿eh? Y después nos dimos cuenta que era lo más fácil eso. Venía, conseguíamos la plata. Yo siempre digo, para conseguir la plata, hacer una planta de separación, conseguir plata nada más. Porque ya hay modelos que los descargás, los bajás y los haces. Pero empezamos a identificar problemáticas que eran mucho más profundas y mucho más importantes para nosotros. Y ahí también acompañado con la vinculación, como decía, con los diferentes actores, de ya tanto, digamos, nacional, provincial y municipal, que te acompañen y que lleven adelante. Y esto también lo que decía es el tema de acompañar con el asesoramiento y los cursos que se les puedan llegar a dar, ¿no? También eso te ayuda porque sentís que no estás solo y que tenés algunas herramientas como para poder entender lo que te dice el otro. Sí, es importantísimo, es fundamental para el éxito de un programa, para el éxito de cualquier proyecto de economía social, porque si hay un emprendimiento económico o lo que sea, necesitan ayuda de nosotros, que quizás tenemos más experiencia, de haberlo pasado, padecido, y nutrirse de experiencia, como digo yo, de experiencias de... ¿Cómo que no? Sí. De reuniones de otras cooperativas, de otras... Sí, hay ámbitos donde hay apoyo de otras cooperativas. Yo me acuerdo cuando era chico, acompañé en un viaje a mi papá, que también se dedicaba a lo mismo, que estaba trabajando, creo que para la CEPAL era, no me acuerdo bien, o para el BID, algo así, era financiamiento nacional. Estaba trabajando armando una cooperativa de pescadores artesanales en Chile, donde estaban generando subproductos de productos genéricos. No sé, ellos pescaban, fileteaban y vendían. ¿Y qué empezaron a hacer? También a trabajar el cuero del pescado, a hacer billeteras, algunos productos de decoración. Y el programa financiaba 2 años, 100% de los consultores. Otros 2 años, al tercer y cuarto año, financiaba el 75% y otro 25%, si el proyecto ya empezaba a encaminarse, lo financiaba la misma cooperativa. Y así, pero al mismo tiempo los consultores iban capacitando para que cada vez ese proyecto dependa menos de los consultores y empieza a tomar independencia propia, que se capacitaban a alguien que pueda redactar el libro de actas, que pueda hacer el balance anual, el cierre, uno que se pueda encargar de compras, de presupuestos, otros de venta, otro de productos. Otro ejemplo que tengo también, un equipo de diseño de indumentaria, trabajó en un proyecto puntual de artesanos del norte, simplemente algo puntual, talles. Uno iba a comprar un suéter norteño con motivo norteño, que todos queríamos tener uno cuando íbamos al norte, pero teníamos que tener suerte de encontrar nuestro talle, porque la gente no sabía de talles. Tal cual, sí. Entonces se me empezó a asesorar en talles, en colores, en armados de moda, poner un poquito de moda para que sea más atractivo y la persona que lo lleve no se lo ponga 2 días ahí y después lo use más, sino para que tenga un uso mejor, que la gente pueda sea mucho más fácil para ellos vender, fabricar, estoquear, y todas esas cuestiones son importantes el acompañamiento de la universidad, que es nuestro rol como docentes, como institución educativa, de acompañamiento, como yo siempre digo, primer consultor de los más vulnerables, por lo menos, ¿no? Siempre digo que me gustaría que la universidad también tenga muchas más materias en el territorio, y no solamente en turismo veamos puntualmente cuestiones, una práctica, sino entender la democratización del turismo, ¿no? Y no solamente democratización del turismo para la clase media, sino para todas las clases. También fue uno de los proyectos que tuvimos, era que las familias que formaban parte del barrio puedan tener vacaciones en algún lugar. Por cuestiones X no lo pudimos hacer, pero estuvimos muy cerca de lograrlo. Fue un muy buen proyecto
por cuestiones políticas, económicas y después de Es un responsabilidades, conjunto de cosas que no te dejan seguir, pero avanzar en ese proyecto. con un Sí, poquito eso, más de tiempo creo que lo podríamos haber logrado y nada, era reformular un poco el equipo, pero sí, sí. entender, yo siempre digo, es incluir en las políticas públicas o las políticas del barrio, el desarrollo del barrio, y tenemos la economía mundial es de exclusión hoy, es individual y de exclusión. Y tenemos parte de la sociedad que a partir de la crisis del 2001 quedó excluida, sin esperanza. Yo siempre digo que, yo siempre cuando veo a los chicos sufro, eh, porque me da miedo, y tengo hijos, tengo una hijita chiquita, que los chicos, yo cuando los veía en el barrio a los 6 7 años perdían la esperanza. Y no hay cosa peor que perder la esperanza. No, es verdad. Bueno, vos recién mencionabas el tema de los recicladores, los recuperadores urbanos. Bueno, yo desde mi sector de comercio internacional estoy dentro de un proyecto que es las cooperativas y su problemática que tienen hoy con la importación de residuos no peligrosos y peligrosos que vienen camuflados dentro de lo que es los no peligrosos y ver cómo se ven afectados, porque hoy por hoy muchas empresas multinacionales, ¿qué hacen? Terminan comprando afuera por un valor mucho menor al que les pueden llegar a vender acá y cómo se ven afectadas su economía, no solamente eso, y también la falta de infraestructuras que tienen. ¿Sí? La verdad que es un tema, ¿no? La economía social, cómo se ve afectada por falta del acompañamiento. No quiero robarte más tiempo, Oscar. Yo estoy a disposición, estoy acá, Dejo, tengo un ratito más de tiempo porque tengo que hacer unas cosas, pero estoy bien. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, sí, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle a Oscar con respecto al después en tema. algún otro momento, dejen mis contactos. Si se quieren contactar conmigo, yo no tengo problema. Son temas que me encantan, así que estoy abierto a poder Gracias, conversarlos en Oscar. particular. Ahí está Martín, que también es alumno. Buenísimo. Ahí Argelia. le dejamos dentro del chat la encuesta y digamos y la página donde pueden ingresar, así se pueden registrar y les pasamos después el PowerPoint y los libros mencionados por Oscar. Si no hay ninguna pregunta. Bueno. Así me gusta, hija. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias. Oscar. La verdad que me encantó la exposición, muy clara, y la verdad, como te decía, el tema de proyectos es importante. Bueno, a mí también gracias por la invitación y a disposición siempre de los participantes, de la cátedra, la materia o del espacio, para poder charlar quizás en otras cuestiones más puntuales, ver cómo podemos armar tableros de control, cómo podemos hacer proyectos. Nosotros podemos hacer proyectos, es muy fácil identificar necesidades y cómo se redactan, cómo se arman esos proyectitos que quizás en algún momento, quizás hoy, mañana o pasado no tengamos espacio donde ponerlos, donde meterlos para financiamiento, pero siempre va a haber un lugar donde poder hacerlo. Un Exacto. espacio... Alguien que nos acompañe, y hoy también como estamos con el tema del medio ambiente, es una buena oportunidad, ¿no? Como para proyectar a mejorar el lugar, como decías, para tu nena a futuro. Sí, busquemos espacios, ahí en nuestro barrio identifiquemos, cuando hacemos el tablero, el mapa, identifiquemos las empresas, las industrias, lo que tengamos, siempre hay alguien que está dispuesto a colaborar. Desde darnos, si tengo una cooperativa de recuperadores urbanos, quizás me da el cartón, me lo separa, me lo cuida. Si es una empresa de alimentos, pero capaz que no participa, pero quizás me comparte, me da viandas para el equipo, para los chicos que están trabajando. Si es otro, que no te doy, pero te puedo prestar una vez por mes una camioneta que te lleve las cosas a tal lugar. Siempre hay útiles, que nos den útiles para los chicos, guardapolvos, ropa, zapatillas. Las empresas tienen programas de ayuda, hay que aprovecharlas. Yo cuando hablaba con un experto de un área, una empresa que sí tiene departamento de responsabilidad social empresarial, y le digo, che, ¿cómo van con esto? Me decían, no, vamos medio flojo. Y le digo, ¿por qué? Porque nadie nos trae proyectos. El mejoramiento, las plazas, los juegos para las plazas, todas esas cuestiones, tenemos que acercarnos a empresas, presentar proyectos. Si la empresa no tiene un programa de responsabilidad social empresarial,
puede tener quizás deducir de impuestos lo que nos destina, la plata que nos destina a nosotros. Eso existe. Tenemos que ir con proyectos claros y no faraónicos. Quizás son 2 carillas nada más. Y después lo termina armando la universidad, con la cooperativa o con la sociedad de fomento en el barrio. Pero hay que animarse a golpear puertas. El no, lo tenemos asegurado. Siempre hay algunos que quieren colaborar o estar en deuda con el barrio, son parte del barrio y quizás viviendo una problemática similar a los vecinos y se hace parte del proyecto. Exacto, sí. Así que, la bueno, verdad que es muy importante. Bueno, muchas gracias, Oscar, que también quería agradecerles a, bueno, ya no está presente Alejandra, a la directora del Observatorio de Economía Social, a Cecilia de Capacitaciones, que también tuvieron que retirarse. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Oscar, por la presentación. Nos estamos viendo a la próxima. Ahí levantaron la mano. Ah, buenísimo. No, me parece que quisieron aplaudir. Muy bien. Gabriela, sí, queda grabada, sí, ¿cómo es? La exposición de Oscar. Te comparto nuevamente el link para el formulario, donde lo vamos a estar enviando, y también se van a estar enviando los libros mencionados por Oscar, para que, bueno, tengamos un poquito más de información con respecto al tema. Ahí creo que te lo compartí. Así que, bueno, buena semana para todos y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego.